Porque muchas veces escogemos las cosas de Dios porque pensamos que nos va a ir bien, porque pensamos que vamos a sacar algún beneficio de esto. Es decir, escogemos las cosas de Dios no por Dios, sino por las cosas de Dios. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Este domingo celebramos el número 24 del tiempo ordinario. En esta ocasión vamos a escuchar un sondeo que Jesús hace para ver si la gente ya adivinó, ya agarró la onda de quién es Él, pero se va a dar cuenta de que la gente no tiene idea de quién es nuestro Señor. Lo bueno que ahí estaba San Pedro para salir al quite y decirle que Él es el Mesías. Sin embargo, todo esto va a tomar un giro un poco dramático cuando San Pedro trata de regañar a nuestro Señor porque Dios le dice que tiene que sufrir. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué giro tan dramático al final, ¿no? Y es que, pues sí, Jesús le estaba diciendo que sí, Él era el Mesías, efectivamente, pero que era un Mesías que sufre, así como en la primera lectura que dice que al siervo de Dios le van a golpear la espalda, le van a jalar la barba y que Él no va a hacer absolutamente nada. Esto no entra dentro del plan, dentro de la cabeza de San Pedro, ni tampoco pues dentro de su concepción de las Sagradas Escrituras, porque pues obviamente ellos esperaban un Mesías guerrillero, un Mesías que fuera como una aplanadora y arrasara con todos los enemigos de Israel, pero no iba a ser eso. Por eso Jesús aprovecha este momento para hablar de la autonegación y les dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Es decir, si nosotros queremos seguir a nuestro Señor, lo pone muy claro desde el principio. Esto va a ser difícil, esto no va a ser nada sencillo. Pero ¿qué significa eso de renunciar a sí mismo? Creo que nuestras lecturas nos proveen con 3 ejemplos. Renunciar a mí mismo va a significar de que sea sensible a las necesidades de los demás. La carta de Santiago en la segunda lectura nos va a decir de que pues no le puedes decir a una persona que te pide ayuda solamente pues que Dios te bendiga. No nada más pues ven, voy a orar por ti. No, tienes que ayudarle también en sus necesidades pues alimenticias. El cristiano no solamente va a decir: híjole, pues pobrecito, que Dios te bendiga. No, el cristiano va a renunciar a sí mismo, va a renunciar inclusive a sus propias riquezas, a su propia comida, para compartirla con los demás, para que los demás puedan tener aunque sea un poquito de lo que Dios te ha dado. El dinero, la comida, la comodidad, todo eso no es solamente para ti, sino también es para tus hermanos. Pero para hacer eso necesitas renunciar a estas cosas que son muy buenas, renunciar a ti mismo. El segundo ejemplo viene de la actitud de San Pedro, porque él tiene que renunciar a su propio concepto del Mesías para aceptar el plan de Dios. El plan de Dios de salvarnos por medio del Mesías no iba a venir con espadas o con ejércitos, como dice aquella canción. No con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y es que es la verdad, muchas veces los planes de Dios no son nuestros planes. La manera que nosotros tenemos de solucionar nuestros problemas muchas veces no es la manera que Dios va a escoger. De hecho, lo que Dios escoge muchas veces es lo más difícil. Jesús va a escoger lo más difícil, que es la cruz. Nadie se imaginaría que era a través del sufrimiento que Dios nos salvaría, porque la mayoría pues instintivamente le corremos al sufrimiento, a la muerte, a cualquier tipo de incomodidad.
no nos gusta. San Juan de la Cruz lo pone de una manera mucho más radical, porque dice que no solamente que despreciemos, por así decirlo, las cosas mundanas, ¿no? Como la riqueza o la fama, el buen nombre, todo eso, sino que renunciemos inclusive a los dulcecitos espirituales que Dios nos da. Él va a decir que la verdadera espiritualidad no consiste en que tú reces para que te sientas bien o para que seas una mejor persona, ni para que des buen ejemplo, ni para cumplir, sino que la verdadera espiritualidad consiste precisamente en negarse a sí mismo, en renunciar a sí mismo. Porque muchas veces escogemos las cosas de Dios porque pensamos que nos va a ir bien, porque pensamos que vamos a sacar algún beneficio de esto. Es decir, escogemos las cosas de Dios no por Dios, sino por las cosas de Dios. Por eso dice él, tienes que renunciar a eso y escoger solamente a Dios, solamente a Jesús. No solamente la paz que te da Jesús, no solamente la armonía que quieres en tu vida, porque entonces no estás buscando a Dios, estás buscando la armonía, estás buscando la felicidad, estás buscando el amor, estás buscando un montón de cosas, pero no a Dios. Y San Juan aquí nos da en la torre a todos, porque dice, tienes que escoger lo que sea más parecido a la cruz. Un verdadero cristiano es el que escoge lo más parecido a la cruz. Híjole, qué fuerte está esta frase, de verdad digna de meditarse. Escoger lo más parecido a la cruz. Y como les digo, esto va a veces en contra de nuestro propio instinto, de correr del sufrimiento, de correr de la escasez. Cuando las personas, por ejemplo, encuentran una aridez espiritual, cuando ya no sienten ese gusto por la misa o por rezar, muchos de ellos se van, ya no regresan, se sienten desilusionados o ya no encuentran esa cosquilla. Eso es porque pues Dios los está purificando y Dios les está pidiendo que estén ahí por Él y no por las cosas que Él les da. De hecho, esto nos lleva a nuestro tercer ejemplo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que lo sigan, es precisamente por esta razón, para que lo sigan solamente a Él, no a las cosas de Él, no a los beneficios que Él les puede dar, porque el beneficio más inmediato que van a recibir va a ser la cruz, el sufrimiento. Pero esa va a ser su salvación, porque les dice, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. No que vaya delante de mí, no que me vaya diciendo por dónde tengo que ir caminando yo, sino que se ponga detrás de mí y me busque a mí y solamente a mí. Esto es para purificarnos, esto es para purificar nuestras intenciones, para purificar nuestra espiritualidad. Y es que de estos tres ejemplos, pues nuestro Señor los hizo todos. Él se apegó al plan del Padre, aunque fuera difícil, aunque Él hubiera podido cambiar el curso de las cosas, se apegó, le dijo, pues Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Literalmente, Él escogió la cruz, escogió perdonar, escogió orar por sus agresores, escogió lo más difícil, porque Él siendo todo, se hizo nada. Entonces, ¿cómo es que sus discípulos, pues no vamos a seguir el mismo ejemplo que Él? Por eso dice, tienen que seguirme. Tienen que seguir mi ejemplo, tienen que ir detrás de mí, tienen que ir poniendo sus pies en mis pisadas, tienen que preocuparse por el prójimo y no solamente decirle que Dios te bendiga. Todo eso, mis hermanos, lo hizo Él. Y no solamente Él, sino todos los que han querido ser sus discípulos. Pidámosle a la Santísima Virgen María, hermanos, que también nosotros podamos ser buenos discípulos de Cristo, renunciando a nosotros mismos y siguiéndolo. Que Dios les bendiga.